Bendito el nombre de Jesús. Entre lo natural y lo espiritual. Así se llama el tema en esta noche. Diga conmigo, entre lo natural y lo espiritual. Todos, por favor, entre lo natural y lo espiritual. Piensa en dos lugares, dos situaciones, dos circunstancias, entre lo natural, lo humano, lo finito y lo espiritual, lo que es de Dios. Pablo, escribiendo en su primera carta a la iglesia en Corinto, el capítulo número 2 y el verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. Dos realidades. Nosotros, todo ser humano, puede vivir en dos realidades. Una, la realidad natural, y otra en lo espiritual. Entendemos nosotros porque todos vivimos en algún tiempo de nuestra vida antes de conocer al Señor, vivimos en lo natural. ¿Qué es lo natural? Tiene que ver con la condición humana, tiene que ver con sus pensamientos, con sus creencias y la forma limitada de ver las cosas. Todo lo que es natural es humano, es finito, es pasajero, es tangible, se puede tocar. En esta realidad natural los recursos son finitos. Hablamos de imposibilidad, prevalecen las emociones, a veces hasta destructivas, y todas estas circunstancias que en un momento dado nos llevan a pensar que no podemos, que no somos capaces. Prevalece la duda. La duda, digo yo, es como un virus que ataca la fe y ataca la espiritualidad. Cuando alguien tiene fe, cuando alguien tiene anhelo de hacer las cosas, cuando alguien es impactado con una visión, siempre aparece la duda. O aparece un hermano que se llama Pedro Duda, o la hermana se llama Juanita Duda. Y viene y ve a alguien con visión y esa persona le dice: no, eso no es así. No, eso no se puede. Precisamente el lenguaje de la duda. ¿Cuál es el lenguaje de la duda? Ayúdenme. ¿Cómo habla el que tiene duda? El lenguaje de la duda, ¿cuál es? No puedo, es imposible, es difícil. Eso no sucederá, ¿cierto? Así, eso no sucederá. Eso no es posible. Eso no lo creo. Eso es muy difícil. Y cuando uno empieza a llenar su corazón, sus pensamientos de esta manera, de la duda, entonces me bloqueo, entonces mis anhelos ya no tienen la misma fuerza, mis propósitos que tracé en un momento dado ya no tienen el mismo sentido, porque empiezo a ser afectado por la duda y empiezo a ser afectado por los pensamientos destructivos o catastróficos, que es como se pueden llamar. Y en lo natural conocemos gente que hoy quiere y mañana no quiere. En lo natural conocemos gente que dice: pastor, yo quiero seguir al Señor, ahora sí voy a seguir adelante, ahora sí. Lleva como 100 veces que quiere, pero ahora sí. Y nada. Porque no aprende a discernir lo espiritual, no aprende a poner su mirada. Alguien me dijo: no, pastor, es que yo quiero seguir al Señor, quiero bautizarme, pero yo estoy esperando cambiar. Y yo, está un poco difícil, porque aquí el que nos cambia es el Señor, el que nos transforma es el Señor, el que hace el milagro es el Señor. Y si no, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué buscamos a Dios si no lo necesitamos? Eso es en lo natural. En lo natural no se puede. Aunque el hombre quiera, no puede realmente. Pero en la otra realidad, que es a la que yo me quiero referir realmente, esa realidad espiritual, es donde hablamos de lo que es inmaterial. Es donde lo que hablamos tiene que ver con la relación espiritual entre Dios y el hombre. Oye, estoy hablando de una relación espiritual, una comunión espiritual entre Dios y el hombre. Esta realidad espiritual es trascendente, esta realidad espiritual es inagotable, esta realidad espiritual me enseña a creer, esta realidad espiritual me enseña a creer y a conocer en las promesas de Dios. Esta realidad espiritual me saca de lo finito y me lleva a pensar que Dios puede hacer algo poderoso. Y esta realidad se alimenta. ¿Con qué se alimenta esa realidad espiritual? Con la palabra.
con la comunión, con la oración. Ahí se alimenta. Cuando alguien me dijo hace un tiempo, pastor, es que yo no tengo ganas de ir, tengo problemas y no tengo ganas de ir a la iglesia. Y yo le digo siempre a los hermanos, mire, cuando no tengan ganas de ir a la iglesia, cuando tengan problemas, es cuando más hay que ir a la iglesia. Porque alguien dice, ¿y por qué no has venido? No, pastor, estoy como desanimada, como desanimado. Es que no tengo como fuerzas. Y yo, es ahí cuando hay que correr. Cuando sientas que no tienes fuerzas, cuando sientas que las cosas no se están dando bien y como que tu ánimo espiritual está descendiendo, levántate y corre a la presencia del Señor. Porque cuando corras a la presencia del Señor, algo va a pasar, algo va a suceder. Ahí Dios hará el milagro. Ahí Dios hará la obra. Ahí Dios cambiará las cosas. Ahí Dios mostrará su gloria de manera especial. Por eso en lo espiritual la vida es diferente. En lo espiritual no hay límites. En lo espiritual hay trascendencia. En lo espiritual hay vida. En lo espiritual hay esperanza. En lo espiritual hay promesas. Todo el tiempo hay promesas de Dios. Por eso vivir en lo espiritual nos hace vivir diferente. Vivir en lo espiritual nos permite tener una convicción diferente. Nos permite tener un panorama de la vida diferente. Porque el que vive en lo espiritual no está pensando en lo material. Porque lo material es finito. El que vive en lo espiritual siempre levanta un poco más su mirada para pensar que Dios puede hacer algo más. ¿Cuál es el lenguaje de lo espiritual? Entonces ya dijimos el lenguaje de lo material. Ahora dígame, ¿cuál es el lenguaje en lo espiritual? Si es posible. Todo lo puedo. ¿Qué más? Yo creo. Sí sucederá. Esto es fácil en la presencia del Señor. Estoy seguro que Dios lo hará. ¿Cuántos creen que Dios lo hace? Que Dios lo hará. ¿Cuántos creen que Dios hace que lo imposible se haga posible? Ese es el lenguaje de la fe. Ese es el lenguaje espiritual. Ese es el lenguaje de la esperanza. Anoche estábamos predicando sobre la esperanza. Y hoy estamos hablando de lo espiritual. De este lado espiritual. Aquí hay otro lado que es el lado natural, que es el lado finito. Pero nosotros somos de los del lado espiritual, de lo imposible, de los que creen que Dios puede hacer milagros, que Dios puede cambiar las cosas. De esos somos nosotros. Y si hoy estás como aquí, como en lo material, como en lo natural, o estás como aquí, yo te invito, después de este sermón, de este culto, vas a quedar en lo espiritual, vas a quedar creyendo y pensando que Dios está a tu favor. Sí lo creo, sí es posible, Dios lo hará. Jesús siempre está conociendo el corazón de las personas que se acercan a Él. Jesús es especialista en conocer los corazones. Lo notan cuando uno lee la Biblia. Cuando uno lee las personas que se acercan a Él, siempre el Señor está conociendo el corazón para saber qué grado de fe hay en el corazón de los que lo están buscando. Oyen la palabra, conforme a vuestra fe será hecho. Algunos sorprendieron a Jesús contando, uy, no he visto tanta fe, ni siquiera eran judíos, y ni siquiera he visto tanta fe en Israel. Conforme a vuestra fe sea hecho. La mujer que tiene una hija que está endemoniada y viene y le dice, Señor, ella no es sirofenicia, es griega, y viene y le dice al Señor, Señor, por favor, puedes hacer el milagro de sanar a mi hija. Y el Señor le dice, no es permitido dar el pan de los hijos, la sanidad de los hijos, la bendición de los hijos de Israel a los perros. Señor, a una mujer. Señor, a los gentiles. Y entonces la mujer, en lo natural, ¿qué diría? ¿Cómo me trató de mal? Uy, qué señor tan prepotente. Uy, ya me imagino yo más de. Uy, y una mujer herida. Uy. Y con la hija. ¿Sabe qué hace la mujer? Ella está aquí. Acuérdese que aquí está lo espiritual. Ella está aquí. Ella no está aquí. No, ella no está en lo natural. Ella está aquí.
Y para ella no es la promesa, y para ella no es la bendición, y para ella no es la sanidad, todavía no. Pero ella vuelve y yo me imagino la cara de benignidad de esta mujer cuando mira a Jesús y le dice: sí, Señor, tienes razón, yo no lo merezco, no soy de este pueblo, no merezco esta bendición, pero quiero decirte que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dame una migaja y mi hija será sana, Señor. Y el Señor, ahí está. Los ciegos que buscaban a Jesús y empiezan a gritar: Señor, permítenos recobrar la vista. Señor, Hijo de David, queremos recobrar la vista. Y el Señor les toca los ojos y les dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Conforme a qué? ¿De quién era entonces la necesidad? ¿De ellos? De ellos tienen una necesidad. Pero el milagro se operaría dependiendo de quién, del Señor o de ellos. De ellos, de la fe de ellos. Escuchen esto, hermanos: conforme a vuestra fe. Digan conmigo: conforme a vuestra fe. Graben este versículo, por favor, para que lo pongamos por obra cada día. Es que el problema no es si Dios puede hacerlo, el problema es si yo creo que Dios puede hacerlo. Eso es. Si yo creo. Porque muchas cosas no suceden porque yo no creo. Muchas cosas no suceden por eso. Porque cuando yo estoy frente a lo imposible, entonces me limito y llena el temor mi vida, y llena la duda mi corazón y me limito. Yo me imagino al pastor Richard, estaba contándome todas esas experiencias anoche y hoy contándome cómo compraron este templo. Y yo me lo imagino a más de uno diciendo: no, el pastor está como loco. Mire, alguno de ustedes lo pensó y no lo niegue. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Pero de dónde vamos a sacar el dinero? Y los directivos le dieron una prueba: si te hacen un préstamo te aprobamos. Pero probablemente nunca pensaron que les saldría el préstamo. Pero este hombre estaba aquí en lo espiritual. Si hubiera ido en lo natural, diría: no, definitivamente, ni los directivos me apoyan. Tenemos pocos, tenemos 20 hermanos y 10 de ellos no creen mucho. Siempre hay alguien que no cree mucho, déjenme decirle. Siempre habrá alguien que no cree mucho. Hasta el Señor le salió uno incrédulo, hermanos. Y si este hombre hubiera estado en lo natural, entonces recibe la noticia de sus directivos y empieza a pensar. Y cuando empieza a visitar los bancos, y va donde un banco, y va y visita un banco y otro, y le dicen que no, entonces él en lo natural, pero ya no estaba en lo natural, porque estaba creyendo, estaba yendo, estaba tocando una puerta, estaba tocando otra. Y cuando el hombre cree, Dios abre la puerta, Dios hace posible lo imposible, Dios obra el milagro. Por eso hay que vivir en lo espiritual. Mire, si vivimos en lo espiritual, vamos a disfrutar de muchas bendiciones del Señor. Quien no logra vivir en lo espiritual va a perder muchas bendiciones. Dios tiene una visión diferente a la nuestra. Es que Dios no habla como hablamos nosotros. ¿Cómo creen ustedes que habla el Señor? Lo leemos en la Biblia. Los registros neotestamentarios, el evangelista Mateo, el Marcos, el Lucas, el Juan, a través de sus evangelios sinópticos, trazan una imagen clara del Señor Jesús, de su ministerio, de su carácter, de su forma de actuar, de su forma de ser. Y en cada una de las circunstancias que nos presentan, lo encontramos hablando diferente, lo encontramos hablando espiritualmente. Él no puede hablar de otra manera. Jesús no puede hablar de otra manera. Y llega y se encuentra en un pozo llamado el pozo de Jacob, y se encuentra una mujer, y Jesús tiene sed, y entonces le dice a la mujer, que es samaritana, le dice: mujer, dame de beber. Y la mujer le dice: ¿cómo se te ocurre pedirme a mí, una samaritana? Está en lo natural, aquí. ¿Cómo se te ocurre pedirme a mí agua si entre nosotros no hay comunión? Y el Señor, que está aquí, desde aquí le dice al otro lado del pozo, le dice: si supieras quién te está pidiendo agua. Espiritual. Si supieras quién te estás pidiendo agua,
Tú le pedirías de beber y él, yo te daría de beber no de esta agua, yo te daría de beber una agua con la cual nunca más tendrás sed. Yo te daría de beber de mi espíritu, yo te daría de beber de mi palabra, yo te daría de beber de la salvación. ¿Y la mujer dónde está? En lo natural. No tienes con qué sacarla. ¿Notan la diferencia? No tienes con qué sacarla, pero es que esa no se puede sacar del pozo. Esa no sale de ahí. Esa sale del Espíritu. Esa sale de la palabra. Entonces, quien no tiene realmente el discernimiento de lo espiritual, entonces no entiende. El Nicodemo, el hombre importante de la ley, el maestro que sabe que Jesús es el Hijo de Dios, él entiende que aquí hay algo de parte de Dios y viene de noche, escondido, a encontrar a Jesús por ahí. Y viene y le dice: Señor, ¿y cómo hago para obtener la vida eterna? Sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo hace uno? Y él está pensando, quiero acercarme a él. Y el Señor, ¿qué es lo que el Señor le responde? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Ven a Jesús? Lo notan otra vez de este lado. Y Nicodemo, nacer de nuevo. Sí, el Señor sabe que no entiende. Tienes que nacer de agua y de espíritu. Nacer de agua y de espíritu. Pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Y el Señor le dice: no, porque está en lo natural, porque no comprende lo que Dios le está diciendo. Tienes que nacer de agua y de espíritu, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo material es material, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te digo que es necesario que nazcas de nuevo. Es más, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En otra jornada, todo el día han seguido a Jesús. Hay una multitud de 5,000. Hay 5,000 personas, hombres, mujeres y seguramente niños, familias, que han seguido a Jesús toda la jornada. Y Jesús les ha enseñado, Jesús ha compartido la palabra, Jesús ha hecho milagros con ellos. Pero es la tarde, ya es tarde y no hay que comer. Entonces los discípulos estaban atentos para atender la situación. Y vienen y le dicen al Señor: Señor, esta gente no ha comido. Estas personas tienen hambre. ¿Cómo los vamos a despedir si no han comido nada? Y entonces el Señor les dice: denles ustedes de comer. Estoy otra vez en lo espiritual. No han comido, denle ustedes de comer. Ellos no entienden, no tienen ni idea. Yo me los imagino de una vez: de comer, son 5,000, Señor. No tenemos, y así lo dice, y la palabra dice: no podemos comprar pan para tanta gente. Para eso nos hace falta el salario de todo un año. En lo material, los discípulos. Es que a nosotros también a veces se nos hace fácil pasarnos para acá. Es más, hay creyentes en la iglesia que se viven pasando más aquí que aquí. Y viven de lo natural a lo espiritual y dudan y como que no entienden la palabra. Y los discípulos no están entendiendo el mensaje de Jesús. Y ellos dicen: hay que trabajar. No alcanzan ni siquiera con todo el salario de un año. Y Jesús les dice: vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Ellos fueron y al rato regresaron diciendo: ¿tenemos cuántos panes? 5 y 2 peces. Está bueno. Ustedes se imaginan cuando llegan entre ellos: Señor, encontramos 5 panes y 2 peces para 5,000 personas. ¿Se imaginan lo que están pensando mientras van recogiendo los panes y están hablando? Pero ¿qué será lo que el Señor pretende? Y todavía nos dice a nosotros: pero ahora viene el milagro. Entonces los tomó el Señor los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo y los bendijo y los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. ¿Quién repartió el pan y los peces? ¿Quiénes los repartieron? Ahora ustedes se imaginan cuando el Señor está orando y dice que tomó los panes y los peces y empezó a orar y los bendijo, y otra vez les dijo: vayan, repártanlos.
Yo creo que ahí donde uno le da ganas como de escabullirse, de perderse. Repártanlos, pero alguien cree. Gloria a Dios porque alguien siempre cree. Gloria a Dios porque en medio de la escasez alguien cree. En medio de la imposibilidad alguien cree. Pedro, empieza tú. A ti te dieron las llaves del reino. Yo creo que a los primeros les tocó de a poquito. ¿Sí o no, Pastor Richard? A los primeros les tocó de a poquito porque la fe seguro estaba poquita, ¿no? No sabían, porque recuerden que el Señor actúa así. El Señor no nos dice cómo va a ser las cosas. El Señor lo que espera es que nosotros creamos y luego viene el milagro, luego viene la obra. Empiecen a partir y a repartir pan. Empiezan, parten, dan. Empiezan un pescado y cuando vuelven y cuentan, tienen los mismos pescados. Y vuelven y reparten, tienen el mismo pescado. Y ya me imagino a Pedro y a Juan y a todos, ya están aquí, ya no están allá, ya se pasaron a lo espiritual y empiezan a adorar a Dios. Ya está el milagro, ya está la multiplicación y Él lo hizo otra vez y empiezan a repartir. ¿Se imaginan la cara de todo el mundo? ¿Se imaginan la gente agolpada? 5,000. ¿Qué está pasando? Es que el maestro, es que el Señor acaba de bendecir unos panes y unos peces y se multiplican y se multiplican. Miren, todos atónitos viendo la gloria de Dios. Lo que a mí más me llama la atención después de todo este movimiento es que la Biblia dice que se repartieron y comieron todos y se saciaron. Porque Dios no da por poquitos. Dios no sabe dar por poquitos. Dios da conforme a nuestra fe. Dios hace milagros. Dios multiplica lo poco. Y recogieron de los pedazos 12 cestas, canastas. Y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como 5,000 hombres. Aleluya, aleluya. ¿Cómo puede Dios multiplicar lo poco? Yo creo que ustedes son testigos que aquí, en este lugar de Torrington, Dios ha multiplicado lo poco. Aleluya. Y aquí ha habido un Pedro que le ha creído a Dios. Aquí ha habido una familia que le ha creído a Dios cuando todo ha sido imposible, cuando solo hay 2 peces, cuando todo era tan pequeño. Ellos creyeron que Dios multiplicaría, que Dios obraría, que Dios haría el milagro, y aquí está el milagro. Dale ese aplauso al Señor. Seamos espirituales. Yo les invito a que vayamos al otro lado, seamos espirituales, a que hagamos un análisis. ¿Cómo vivo mi vida diariamente? ¿Cómo vivo las circunstancias? De hecho, sé que los que vivimos en países extranjeros sufrimos muchas circunstancias. No es fácil la vida en el extranjero. Jamás será tan fácil para alguien que migra a un país que no es el suyo y trata de acomodarse, y vienen tantas circunstancias difíciles y el tema migratorio de suma y tantas cosas. Pero en medio de todo eso tenemos que seguir siendo espirituales. Tenemos que seguir creyéndole al Señor. Tenemos que seguir esperando en sus promesas. Tenemos que seguir creyendo que lo que Él promete, Él lo cumple. ¿Cómo vives tu día a día? Entre lo espiritual y lo natural, ¿cómo lo vives? ¿Eres más de los espirituales o de los naturales? De los que viven siempre pensando. Oye, hay gente que se acostumbra a quejarse por todo. ¿Conocen ustedes a alguien? Por ahí debe estar al lado suyo. Hay gente que se acostumbra a quejarse por todo. Y ese es un estilo de vida que asumen las personas. Y no ven nada bueno, y no ven esperanza. Siempre tienen una queja, y siempre tienen una queja. Y cuando uno identifica a una persona de estas, uno dice: ¿cómo le falta de fe? ¿Cómo le falta ver por la fe lo que Dios le ha prometido? La iglesia debe vivir en fe. La iglesia debe vivir bajo las benditas promesas de Dios. Debe vivir creyendo cada mañana que el Dios que nos llamó es fiel para bendecir, que el Dios que nos llamó es fiel para obrar. Y cuando todo salga mal, yo sigo creyendo. Y cuando me digan que no, yo sigo creyendo. Como la mujer, aquella mujer sirofenicia, yo sigo creyendo. Y cuando las puertas se cierran, yo digo: Señor, se cerró esta, pero tú puedes abrir una más grande. Y cuando las cosas no se dan, digo: pero tú puedes tratar con el corazón de esa persona.
Ahí, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. El hombre espiritual tiene una visión diferente, definitivamente. La mujer espiritual tiene una visión diferente. Las cosas son diferentes. Cuando yo creo que Dios es poderoso para obrar, pero lo creo de corazón, no solamente de declaración. Nosotros a veces tenemos algunas declaraciones que se vuelven como religiosas. Déjeme decir, todo lo puedo en Cristo. Hay gente que da el versículo. Ese es de los primeros que uno se aprende, por cierto. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Pero cuando uno ve la vida de la persona, no lo cree. Porque uno ve a la persona que vive como en derrota. Y se vale en algún momento dado estar tristes y estar desanimados, pero no siempre en derrota. Y siempre como en derrota y en derrota. Y hay gente que uno le dan ganas como de, ay, Señor, ¿por qué en derrota y en derrota y en derrota? Y las palabras son en negativo y en derrota. Cuando a mí el Señor me llamó fue para que yo viva en victoria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, para que yo disfrute de las bendiciones del Señor. Así debe vivir la iglesia. Nosotros no hemos sido llamados a vivir en derrota. Nosotros no hemos sido llamados a vivir en vergüenza. Nosotros fuimos llamados a ser hijos de Dios. Y los hijos de Dios tenemos la cobertura de papá. Y papá responde por mí. Y papá sabe lo que yo necesito. Pero tengo que creerlo. ¿Cómo vienen los hijos a pedir a los padres? Papi, dame, papi, quiero. ¿Verdad? Quiero, dame, quiero. No, ellos son... Yo recuerdo que mi hijo venía y se me acercaba y empezaba a sobarme. Y mi hija, ay papi, lo quiero mucho. Yo, ¿qué necesitas? Dice, ay, tampoco. Vienen confiados, vienen seguros. Es más, el Señor pone como ejemplo esa relación. Si ustedes padres, siendo malos, les dan cosas buenas a sus hijos, les dan lo mejor a sus hijos, ¿cuánto más el Señor dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más el Señor dará lo que ustedes necesitan? Esto es cuestión de fe. Esto es cuestión de perseverar en fe. Hay una visión diferente. Siempre tiene que haber, en lo espiritual hay una visión diferente de las cosas. El rey tiene el rey de Siria tiene una guerra y quiere apresar y quiere matar al profeta Eliseo. Porque cada que el profeta Eliseo aparece y le da la palabra que Dios le ha dicho que le dé, viene juicio. Y a los profetas los querían matar constantemente y viene juicio. Entonces el rey sirio está buscando de un lado y de otro está buscando al profeta Eliseo. Y alguien le dice, está en Dotán, ya lo identificamos, ya sabemos dónde está. Vayan y préndanlo. Él está allá en Dotán. Entonces envió el rey allá gente. Mire lo que hace el rey buscando a un solo hombre. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿A quién iba a cautivar? Pero ¿no les parece extraño que el rey envíe un gran ejército y gente de a caballo y carros a buscar? ¿No les parece curioso? Y que a veces pasamos y leemos la Biblia muy rápido. Pero cuando yo leo que he aquí el rey entonces envió allá a Dotán gente de a caballo y carros y un gran ejército a buscar. ¿Qué entendía este rey? ¿Qué entendía él? ¿Qué entendía? Él entendía que este no era un hombre común y corriente, que este no era uno de los que él conocía. Él sabía que este no se atemorizaba. Él sabía que este podía hacerle frente hasta el mismo ejército. Él sabía con quién estaba tratando y lo manda a buscar con un ejército. A veces, escúcheme, el enemigo levanta ejércitos. A veces pasa eso. ¿Me regalas un tono, Richard, por favor? A veces el enemigo levanta ejércitos y lo sentimos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido rodeados? Alguien vino esta noche sintiéndose
rodeado. Alguien vino esta noche sintiéndose rodeada. Alguien vino esta noche perdiendo la fe, perdiendo la esperanza. Alguien vino esta noche pensando que las cosas no tienen sentido, de que todo es tan difícil que estás a punto de renunciar. Alguien está así, sintiéndose rodeado por un gran ejército. Y el enemigo a veces nos rodea precisamente para tratar de quitarnos lo que Dios nos ha dado, para quitarnos la fe, para quitarnos la visión, para quitarnos la esperanza. Pero aquí es donde se conoce quién es quién. En medio de estas situaciones donde se conoce cuál es el nivel de espiritualidad que cada uno tiene. ¿Y cómo saberlo? Es en medio de la prueba. ¿Cómo cree usted que se sabe quién es quién? Es en medio de la prueba. Es en medio de esa tribulación que nos sorprende. Es en medio de esa enfermedad que nos sorprende. Es en medio de ese diagnóstico negativo que nos sorprende. Es en medio de esa quiebra económica que nos sorprende. Es en medio de esa negativa que nos sorprende. Ahí es donde uno empieza a ver qué es lo que está pasando, a ver qué actitud yo voy a asumir cuando nos rodea la desdicha, cuando nos rodean las situaciones difíciles. Ahí es donde yo tengo que tener una visión diferente. Y el que tiene una visión diferente habla diferente. Se necesita en Torrington alguien que habla diferente. Se necesitan hombres y mujeres en Torrington que hablen diferente. Jóvenes, muchachos, niños, jóvenes, adultos y ancianos que hablen diferente. Para que cuando vayas al trabajo, para que cuando vayas a la universidad, para que cuando vayas al lugar donde viven, los que te rodeen tengan que decir: ella habla diferente, ella tiene una visión diferente, ella tiene un propósito diferente. Vamos, dale otro aplauso a él. Aleluya, aleluya, bendito su nombre. ¿Qué haces cuando te sientes rodeada? Cuando te sientes cercada, cuando te sientes atacada. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón. Tenía un criado, Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada, véanla conmigo, sigan conmigo la imagen por favor, que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros y el ejército. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Dónde está? En lo natural. ¿Qué hace el criado? Recuerden que las ciudades eran fortificadas, ¿no? Entonces, ¿qué hace el criado? Le llega la noticia al criado: mira, han venido a buscar al profeta y todo este ejército ha venido a sitiarnos a nosotros y nos van a matar a todos nosotros, si es posible, por llevarse al profeta. Ve y díselo. ¿Y el criado qué hace? Se llena de fe. Se llena de temor, se llena de angustia, se llena de miedo. Y va corriendo donde el varón y le dice: Señor, el ejército sirio tiene sitiada la ciudad con gente de a caballo, con carros. Que hay un ejército que ha sitiado esta ciudad y vienen a buscarte. Oh Señor, ¿qué haremos? Ya yo lo veo como pálido, como: ¿qué haremos, Señor? Él mismo está pensando: tal vez perderé la vida. El hombre de Dios le dice: no tengas miedo. Suavecito. No tengas miedo. Aleluya. ¿Se dan cuenta cómo habla el hombre de Dios? ¿Se dan cuenta que el hombre de Dios no mira hacia abajo, no mira el ejército? El hombre de Dios no se fija en lo que está en el ejército que está buscándolo. No tengas miedo. Este tiene una visión diferente, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo, que más son los que están con nosotros. Y él: más son los que están con nosotros. Lo que pasa es que el hombre, Eliseo, estaba mirando hacia arriba.
no tengas miedo. Yo creo que ni siquiera lo estaban mirando a él. No tengas miedo, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No te preocupes, no tengas miedo, más son los que están con nosotros. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Señor, que abras los ojos de este siervo que está en lo natural y que no puede ver lo que yo veo en lo espiritual. Entonces el Señor le abrió los ojos al criado y miró, y aquí el monte que estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. Había un ejército más poderoso que el sirio. Había un ejército más poderoso. Los sirios se habían traído gente y carros y caballos, pero había un ejército de arriba, un ejército celestial, y tenía carros de fuego. Eran superiores, porque lo de arriba es superior. Lo de arriba es más grande. Lo de arriba es más poderoso. Lo de arriba es inagotable. Lo de arriba es más grande. Aleluya. Oiga, alrededor, ¿cómo estaban? ¿Están siguiendo la imagen? Alrededor de Eliseo. Quiere decir que entre el ejército sirio y Eliseo se colocó un anillo de seguridad de arriba. Dios movilizó un ejército celestial por un hombre. Por uno que oró diferente, por uno que tenía una visión diferente. Dios movilizó todo un ejército y lo puso alrededor de él. Alrededor de él, entre los sirios y él, había un ejército, un anillo de seguridad con carros de fuego, los cuales ellos no podían penetrar. Y ahora se imaginan, allá se pasó para acá el criado. Se imaginan la cara del criado. Ahora piensen en las palabras del hombre de Dios. Abre bien los ojos, mira, porque el hombre de Dios nunca duda. La mujer de Dios no duda. La mujer de Dios sigue creyendo. El hombre de Dios sigue esperando. El hombre de Dios sigue creyendo. La mujer de Dios sigue orando. La mujer de Dios no se rinde. Sigue creyendo, sigue orando, sigue viendo la gloria de Dios con otros ojos. Hoy el Señor les hace un llamado a ver las cosas con otros ojos, con ojos espirituales. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y le dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. El ejército solamente estaba aquí para guardarlo a él. Estaba aquí como respuesta de parte del Señor. Yo quiero decirles algo esta noche: si Dios tiene que movilizar un ejército para guardarte, Él lo va a mover. Si Dios tiene que movilizar un ejército, Él lo va a hacer para guardarte, para bendecirte. Oh, con razón el salmista dijo: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Esta iglesia con más veras está guardada, está rodeada, está librada de la mano del maligno. Y aunque un ejército se levante contra mí, no temeré. Aquí yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Yo creeré en Él. Yo esperaré en Él. Alguien está creyendo esta noche. Alguien está creyendo que Dios hará el milagro, que Dios cambiará las cosas, que Dios obra en fe. Alguien está creyendo que Dios está haciendo el milagro, que Dios está cambiando las cosas. Alguien está creyendo en lo espiritual, que Él seguirá obrando a tu favor, que Él seguirá guiándote, que Él seguirá abriendo las puertas. Póngase en pie y alabe y glorifique a Dios conmigo, porque yo me quedo en lo espiritual. Pastor Richard, nos quedamos en lo espiritual. Aquí me quedo en lo espiritual. Aquí sigo creyéndole a Él. Aquí sigo esperándole a Él. Aquí sigo viendo por la fe lo que no veo materialmente.
Aquí sigo creyendo en Él. Tal vez alguien hoy quiera venir a este altar. Alguien que necesita un poco de fe. Alguien que quiere salir de lo material a lo espiritual. Alguien que ha estado viviendo seguramente en medio de la duda, en medio del temor, pero que hoy la palabra te alienta. Hoy la palabra te levanta. Hoy la palabra te ayuda a creer que puedes vivir en lo espiritual. No importa si has vivido en lo material, en lo natural mucho tiempo. Tal vez has sufrido, tal vez has pasado situaciones difíciles, pero hoy esta palabra te invita a que abras tus ojos espirituales. Y yo oraré para que Dios abra tus ojos espirituales, para que hables diferente, para que veas diferente, para que veas la gloria de Dios. Es que el hombre espiritual entiende la palabra de Dios. El hombre espiritual tiene fe en sus promesas. El hombre natural aprende a depender de Dios. El hombre espiritual ve lo que otros no ven. Abre tus ojos esta noche, iglesia en Torrington. Abre tus ojos esta noche. Señor, abre los ojos de aquellos que todavía no pueden ver tu gloria. Abre los ojos de aquellos que todavía no pueden creer. Aquí hay amigos que han venido, Señor, necesitando tu palabra, necesitando una unción, necesitando el mover de tu espíritu, Señor. Oh, bendito, abre nuestros ojos, Señor. Y si confiamos en Él, Señor, y en ti confiamos, y nuestra esperanza está puesta en ti, Señor, seguimos creyendo, aunque no veamos lo que estamos esperando. Yo sigo creyendo que Él lo hará. Yo sigo creyendo que Él lo hará. Yo sigo orando y yo sigo creyendo que Él puede abrirle los ojos a alguien que no ve. Yo sigo creyendo que Él puede abrirle los ojos a alguien que no ve, que Él puede dar entendimiento a alguien que no entiende. Eso no lo puedo hacer yo, pero Él sí lo puede hacer. Oh, glorifícate, Señor, en medio nuestro. Alguien está recibiendo una nueva visión en esta noche. Yo siento que el Espíritu Santo está quebrantando un corazón y está recibiendo nuevas fuerzas. Está recibiendo fe. Está viendo por la fe lo que no se ve en lo natural. Vive en lo espiritual. Créele a Dios que Él es fiel para cumplir su palabra. Él jamás nos dejará avergonzados. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel a su palabra. Él sigue siendo fiel a sus promesas. Y cuando venga la duda y el temor, dile: Señor, abre mis ojos. Yo sigo creyendo. Fortalece mi fe. Dame la fortaleza espiritual para seguir adelante, para mantenerme en victoria, para mantenerme en fe, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más grande es el poder de Dios. Y si ha de movilizar un ejército para guardarte, lo va a hacer. Él te seguirá bendiciendo. Él seguirá obrando. Ay, aquí hay espíritu, pastor Richard. Aquí hay espíritu. Aquí hay espíritu. Aquí hay dependencia. Gracias por la vida de mi pastor, Señor. Gracias por darle esa visión espiritual, por responder sus oraciones. Gracias por no dejarlo avergonzado, Señor. Bendícelo más, úsalo más. Úsalo, Señor, para la gloria tuya, para beneficio de este pueblo, para beneficio de esta ciudad, Señor. Bendícelo, úsalo con fe, úsalo con poder. Bendícelo y guárdalo alrededor de Él. Tu gloria sea bendiciéndolo en toda jornada, Señor. En el nombre de Jesús hay poder y hay victoria. En el nombre de Jesús. Alguien está viendo por la fe lo que no creía que vería. Alguien está viendo por la fe esa respuesta que no viene, pero que tú sigues creyendo. Hoy Dios te dice que sigas creyendo, que sigas clamando, que no te muevas de lo espiritual, que no te muevas de la fe, que sigas declarándolo en tu corazón, que sigas creyéndolo en tu corazón. Y lo que confesares con tu boca y con tu corazón, Dios te lo dará. Dios te lo dará. Y verás la gloria de Dios a tu favor. Y verás el poder de Dios moviéndose a tu favor. Gracias te damos, Señor. Gracias.
Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, hay victoria. Gracias, Señor. Me postro ante tu altar.